Éxodo capítulo 12, versículo 13. 12, 13. Y por ahí tenemos 14 y 15. 12, 13. Éxodo 12, 13. Damos lectura a las escrituras en esta noche, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Reitero, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dios hablándole a través de Moisés al pueblo de Israel, que todavía estaba cautivo, hermanos, en Egipto bajo la mano poderosa del faraón. Pero después el faraón no es uno más poderoso que él. Entonces, también dice: veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta aquí amén la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Damos gracias a Dios en esta noche. Y comienzo con este versículo. Podría haber comenzado con otros tantos, hermanos, porque vamos a seguir. Me quedó esta mañana, ya estaba caminando desde temprano y decidí hacer el culto de este lugar porque venimos trayendo estas enseñanzas. Mañana tenemos la cena del Señor y también estamos en este lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque sería una falta de respeto primeramente al Señor y después a ustedes si esta serie de enseñanzas que venimos trayendo, que nos hace una referencia clara y profunda acerca de lo que fue el último día terrenal de Jesús. Si cortamos y salteamos, es como que va a quedar un poco en la nebulosa. Entonces, para terminar con esta enseñanza, para terminar con esta seguidilla, hermano, preferí hoy estar en este lugar para que a usted le quede un poquito más claro, porque ayer estábamos hablando justamente acerca de la limpieza. Este pasaje que estaba ahí en San Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante, en donde se acuerda que se hablaba del loú, del nicto, del cátaros en el griego, que era la traducción de algunas de las palabras que se empleaban en este pasaje cuando Jesús hizo el lavamiento de pies. Entonces pudimos entender por qué Jesús dijo esas palabras que, a pesar de parecer que eran sinónimos, lavado, lavaré, limpio, pero cuando vimos al original en el que fue escrita la Biblia, en el griego, hermanos, tenían un significado completamente diferente. Habíamos entendido que primero el Señor le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies, y Pedro dijo: no, los pies no. Entonces el Señor le dijo: si yo no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces dijo Pedro: también las manos y la cabeza. Ahí estaba hablando del nicto, que era cuando debería ser limpio sus pies, sus manos y su cabeza. ¿Por qué, hermano? Justamente porque cuando en esta vida cotidiana, en el transitar cotidiano, nos vamos contaminando, nos vamos salpicando con el pecado y con la corrupción. Entonces tenemos que ir, hermanos, a la presencia de Dios al finalizar el día. ¿Para qué? Para ser lavados y para ser limpiados en la sangre del Cordero. San Juan capítulo 1, versículo 7, primera de Juan 1:9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar todas nuestras maldades. Tenía mucho que ver con esto del lavamiento de manos, pies y cabeza, de lo que estaba hablando Jesús. Después también hablamos, hermanos, del loú, que era, si no te lavare, era otro término, ya no era nicto, sino era loú en el griego, y significaba este loú ser bañado totalmente. Y habíamos entendido que ese ser bañado totalmente tenía una injerencia netamente espiritual, hablando de la regeneración moral y la regeneración espiritual de la persona. Una obra, un trabajo que ya hizo Jesucristo en el primero cuando nosotros venimos a su presencia. Ahora, comenzamos a ver todas estas cosas, pero también llegamos, hermanos, al punto en el que vimos nosotros que en el mismo aposento donde Jesús participó de la Pascua, de la última Pascua, donde dejó establecida el ritual, el ceremonial, no ritual, un ceremonial, un recordatorio, más que ritual y ceremonial, porque no es un ritual ni ceremonial, era un recordatorio del sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Vimos que los discípulos se peleaban, y al ver, hermanos, esta puja por la supremacía, de ver de quién sería el mayor, quién se sentaría a diestra, quién se sentaría a siniestra, quién estaría ya prendido de la mano de Jesús, quién estaría más cerca, más lejos. Dice que el Señor dio esta enseñanza sublime en humildad, de la que estuvimos hablando ayer, de la humildad del Maestro, la humildad de Jesús. Se ciñó sobre la cintura, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pedro no entendía estas cosas.
Y Jesús le dijo, ahora tú no entiendes lo que yo hago, pero después lo entenderás. Cuando vino el dolor, cuando vino el sufrimiento, cuando vino la persecución, ahí Pedro comenzó a entender aquellas enseñanzas que en primer momento, en primera instancia, no le estaban quedando muy claras. Pero después, hermanos, en su experiencia propia, se dio cuenta que él también debió humillarse y seguir el ejemplo de su madre. Pero no solamente, hermanos, ahí en ese aposento el Señor trajo una enseñanza acerca de lo que era la humildad, sino que dio también, gloria a Dios, una imagen, un testimonio de una humildad suprema. Habíamos visto que él también se despojó, según lo que decía la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos. Ahí en Filipenses capítulo 5 en adelante hablaba de que él, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria, se hizo hombre para venir y padecer y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto se humilló hasta lo sumo, dice que el Padre, fíjese que el beneficio tremendo trae la humildad. El humillarse trae un efecto de ¿qué? De exaltación posterior. Y no nos humillamos, Jesús se humilló, dice que el Padre lo elevó, lo exaltó, hermanos, por sobre toda la creación, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús toda lengua confesara y que toda rodilla delante de él se doblara, de los que están en los cielos, principados en la tierra y debajo de la tierra. Habla de los principados, de los potestades, de los reyes terrenales, toda la creación entera le rinde culto y adoración y reverencia a Jesús, hasta el mismo diablo. Hasta el mismo diablo. Cuando el Señor, hermanos, dijo pasemos al otro lado, llegó hasta la costa de Gadara. Y en la costa de Gadara dice que vino un endemoniado gadareno, 2 endemoniados, algunos de los evangelios, o hay uno que relata esta versión de que eran 2, pero la mayoría relata 1, por eso digo que los evangelios se complementan para dar un panorama claro y general. Y dice que cuando el endemoniado vino y se postró a los pies de Jesús y le dijo, ¿qué quieres, Jesús? ¿Qué eres hijo de Dios? ¿Vienes a atormentarme? O sea, los demonios mismos, hermanos, reconociendo la soberanía de Jesucristo, pero ellos no estaban viendo solo al hombre, estaban viendo a lo que estaba dentro de ese hombre, que era la imagen misma del Dios soberano, el Hijo de Dios. Por eso, este es el nombre. Por eso que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa. Otra vuelta me preguntaban el tema de los talentos y los dones de la iglesia. Y a veces las personas dicen, un varón dice, lo mismo que te dio a vos, Dios le dio a Pedro. Ojalá que le dé más. Y después yo no entendía. Y después estaba hablando justamente como dones, de revelación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo le decía, cuando Dios da algo no te lo quita. Los llamamientos y los dones son completamente irrevocables. Hoy yo puedo ser muy usado por Dios, mañana puedo ser el peor delincuente, el peor hijo del diablo, pero lo que Dios me dio, sigue fuera. Ahora, ¿en dónde radica la diferencia? No en los milagros, sino en el caminar, sino en el testimonio de aquel de Dios que dice ser hijo o que dice ser hija de Dios. No todos los que brillan, conozco muchos cristianos, estamos hablando del pastor hoy de algunos, ¿no? Cuando son muchos cristianos, porque lo ves santo, 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 pero la religión de santo tiene la S y la O, la nada media, son peor que el mismo diablo. De lejos parece que son, pero cuando nos damos cuenta que son mentiras ya está. Ahora, hermanos, el Señor en todo momento mostró un testimonio diferente, santo, sano. El Señor, hermanos, siempre, en todo momento, gloria a Dios, nos manifestó que el verdadero amor del Padre estaba en él. Los demonios lo conocían. Hoy, hermanos, nosotros podemos ver la situación en la que se encuentra la iglesia y podemos decir, el diablo sabe a quién. El diablo sabe a quién va a atacar, pero también conoce las suyas, así como Dios conoce las suyas. El que está destartalado, el que está haciendo la voluntad del diablo, el diablo no lo va a atacar porque si está trabajando bien. Pero aquel, hermano, que está esforzando por buscar la presencia de Dios, va a empezar a atacar, va a empezar a lanzar sus dardos, los dardos del maligno, y va a querer aceptar en tu vida, te va a querer desmoralizar, te va a querer desmoronar, te va a querer vencer. Pero
Hay una fuerza, hermanos, en este tiempo que está operando de una forma terrible, la fuerza de maldad a través de Satanás y sus secuaces, que también viene acompañado con otra fuerza poderosa que está causando estragos, hermanos, en la vida de las personas, la fuerza y el poder del pecado. Ese es el arma más peligrosa y más poderosa que tiene el enemigo, el pecado. ¿Y por qué es poderosa y peligrosa? Porque el pecado es lindo. ¿Estamos en el pecado? ¿Por qué? ¿Qué hace el pecado? Hoy, si yo estuviese en el mundo y vienen 3 chicas de 90 años, todas feas, y me dicen, te invitamos a salir. Y yo, ay, no, porque soy fea. En el mundo, era terrible, no era muy feo. Era pibe, ahora saben. Pero hoy vienen y me seducen y yo digo, no. Primero digo porque tengo esposa, pero más importante que mi esposa es el Señor. Y yo no engaño a mi esposa, no por mi esposa. Yo me dice, mi esposa es un chulo. No la engaño, porque ¿por qué eres? Ahora, los hombres cuando viene el pecado, viene la vieja toda fea, y ¡ay, Darío, qué bonito que sea! Pero no, va a venir un... Dice, ¿para qué? Para que la carne tiemble, que empiece a temblar y que se empiece, gloria a Dios, el diablo intenta subyugarte con la tentación, para llevarte, sacarte la cobertura de Dios para ir a pasar. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Derrotó al que tenía el imperio de la muerte y dice que se pero ¿qué más hizo? Venció al poder del pecado. Venció al pecado. Ahora, ¿cómo lo hizo? A través del derramamiento de su sangre. Vamos a hablar, hermanos, hoy del nuevo pacto. Vamos a hablar de algo muy importante que aconteció justamente en el último día de Jesús. Vamos a hablar, hermanos, de la sangre del nuevo pacto. Porque hoy, hermanos, hay un concepto equivocado acerca de la sangre de Jesús. Hoy tenemos dentro de la iglesia, hermanos, distintas doctrinas, distintos pensamientos, distintos manejos, distintas formas. Hay un movimiento en la Iglesia Católica llamado el Nuevo Movimiento Carismático, que se está acercando cada vez más y se está comenzando a cobrar la forma de los manejos, inclusive de cúlticos de la Iglesia Evangélica. Cantan coros, cantan adoración. La otra vez yo vi a un sacerdote, un padre, un sacerdote, mucho joven. Un domingo hace que lo hace un par de como 2 años, creo, lo vi un domingo en una misa en el canal 13, ¿no? Y me llamó la atención. ¿Cómo predicaba ese varón? O sea, no era, se salió de lo que es una misa católica normal. Yo dije a mi esposa, le sacamos la sotana, es un evangelista pentecostal de pura cepa. Y yo dije, wow, ¿cómo están los carismáticos? Se están acercando. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo católico, no vamos a comprender por diciendo, pero dentro del pueblo católico también el Señor tiene escogidos. ¿Qué va a hacer? Los va a sacar del Señor y los va a traer a su presencia. Hay brujos y hechiceros que son escogidos por Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Los va a sacar de ahí y los va a hacer sus siervos. Hay delincuentes, o sea, Dios escoge, y Él no mira quién es, Él escoge lo despreciado y lo vil. Pero lo despreciado y lo vil siempre está, hermanos, con una característica totalmente corrompido con el pecado. Y cuando viene a Cristo, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser lavado y tiene que ser limpiado. Y hemos visto, hermanos, acerca de ese lavamiento, la regeneración moral y espiritual que hizo Jesús. Pero ¿de qué manera lo hizo? A través de la sangre derramada en la tierra. Acá, ¿por qué toqué el tema de los vecinos carismáticos? Por esto. Los carismáticos se están acercando ya prácticamente a la hora. En cualquier momento van a dejar de adorar a la Virgen, van a dejar de adorar a los santos y van a adorar al único y soberano Dios. Algunos no, pero hay muchos hermanos que están por usar esa barrera de ignorancia. Amén. Y se van a convertir al Dios verdadero. Ahora, ¿dónde está el problema?
De otras religiones también hay, hermanos, personas que van a venir al conocimiento de la verdad, y ya también se están aceptando. Pero al ver, hermanos, los manejos errados, heréticos, que tienen muchas iglesias cristianas, se confunden. Eso causa confusión. Hoy tenemos, hermanos, una costumbre. La gente dice, me voy... Ahí agarro la hermana Alejandrina, siempre la tengo a mano. Me dice la hermana Alejandrina, mañana a la mañana me voy al hospital, como se va siempre a las 4 y pico con Gladys, a sacar el número. Pero ella cuando sale de la casa dice, me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi casa, mi moto, mi bicicleta, mi perro, mi gato, cubro el barrio con la sangre de Jesucristo, pinto las paredes con la sangre de Jesucristo para que ya lo vea. Usan la sangre de Jesucristo de escritura, lo usan de cubreauto, lo usan de sábana, de colcha, me tapo, me cubro con la sangre de Jesucristo. Otros, como del ministerio de los cuales yo salí, por la sangre de Cristo reprende el demonio, le dicen al demonio, por la sangre de Cristo ordeno salve, ¡ah! Sale el demonio, me tiró por la sangre de Cristo. Y dicen, ¡ah! La sangre de Cristo tiene poder. Otros, declaro que mi economía va a ser próspera y cubro toda mi economía, viene con la sangre de Jesucristo. Y no es con la sangre de Jesucristo, hermano, cubren el televisor, cubren. Hermanos, hacen una pantomima que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice. La sangre de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto. Vamos a hablar de la sangre. Acá en el libro de Éxodo, hermano, tenemos el establecimiento de la primera Pascua. La palabra Pascua, el Pesaj, significa, Pesaj, en el hebreo significa dejar pasar, pasar por alto, perdonar. ¿Perdonar qué? Perdonar los pecados. ¿De quién? Los judíos. Estaban donde? Cautivos en Egipto bajo la mano del faraón. Ahora, cuando se cumplió el tiempo de la profecía que Dios había entregado a su siervo Abraham, en donde dijo que su pueblo, su descendencia iba a estar 430 años cautivo en Egipto, se cumplió el tiempo y Dios levantó un hombre, tartamudo, Moisés. ¿Para qué? Para enviarlo, no a tartamudear, sino a decirle al faraón que dejara ir a su pueblo. ¿Para qué? Para que lo sirviera a él, a Jehová, al único y verdadero Dios en el desierto. El faraón dijo, no voy a dejar ir a este pueblo. ¿Pero por qué? Porque Dios dice que endurecía el corazón de faraón. ¿Y por qué endurecía el corazón de faraón? ¿Para qué? Para poder manifestar todo su poderío y toda su gloria ante los ojos del pueblo de Israel. Para que Israel pudiese entender, hermano, que no estaba sirviendo a cualquier pilillo, sino que era el único y verdadero Dios soberano y todopoderoso. Y esas las cosas que le mostró el pueblo de Israel, y así todos los hermanos eran de madera, eran como Pinocho, de madera, no les entraba bala, eran completamente blindados. Hacían un paso para adelante y 20 pasos para atrás. Eran hermanos hiper, extra, macro, ultra rebeldes. Eran hermanos de la rebeldía consumada. Sin embargo, Dios los amó. Después no se pregunte por qué Dios los amó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fíjense cuánta diferencia hay entre el pueblo de Israel y lo que está haciendo usted. Diga, qué grande el amor de Dios. Ahora, cuando el Señor saca a su pueblo, antes de sacarlo, hizo matar un becerro, un cordero sin mancha, sin defecto, y con la sangre de ese cordero hizo pintar los linternas y las ventanas de todas las casas donde estaban morando los judíos. ¿Por qué? Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Cuando pasó el ángel de la muerte no se salvó ni el gato. Todo lo que no estaba, hermanos, bajo la cobertura de la sangre fue totalmente eliminado, fue raído. Todos los primogénitos de las bestias, de los animales, de los seres humanos. Ahí el pueblo de Israel sale, hermanos, libertado por mano poderosa de Dios. Y de ahí en adelante quedó establecido este ritual de la Pascua. No vamos a hacer mucha alargar con esto de la Pascua, porque es una enseñanza que no otro tiempo. Pero en el Mestal, a los 14 días del Mestal, queda establecido la primera fiesta, hermanos, del pueblo de Israel, la primera fiesta sagrada, que era la Pascua. Cada vez que ellos celebraban la Pascua,
una vez al año. Cada vez en esa fecha que celebraban la Pascua estaban recordando, hermano, cómo Jehová los había libertado por mano poderosa de Egipto. Eso es la Pascua, era un recordatorio, era un ritual, un ceremonial. Pero esa Pascua, según dice también la palabra de Dios en la carta a los hebreos, todo lo que se ajustaba a la ley solamente era, gloria a Dios, una sombra de los bienes venideros. O sea, este ritual de la Pascua fue una sombra. El sacrificio de Jesucristo fue la realidad. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Éxodo, capítulo 24. Este ritual, gloria a Dios, de la Pascua, hermanos, solamente era, gloria a Dios, una sombra, la realidad de Cristo. Ahora vamos a ver por qué Cristo es esa realidad. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Fíjense, en la antigüedad, hermanos, todo pacto debía ser sellado con sangre. Todo pacto se sellaba con sangre. Dos personas paganas, dos reyes paganos, haciendo una alianza de levantarse en contra de tal rey. Vamos a hacer un pacto. ¿Cómo se llama el pacto? Se cortaban y se agarraban. Se sellaban el pacto con sangre. Todos los pactos, hermanos, se sellaban con sangre. Todos los pactos que hacen los brujos, los inmandos, los curanderos, los pactos con el diablo, ¿cómo los sellan? Con sangre. Ejemplo claro, el humanismo. Como dice el hermano Albertito, mata a la gallina colorada, mata gallinas, mata animales, y con la sangre, hermano. No la sangre. Y con la sangre hace una ofrenda. Con la sangre misma hacen las ceremonias de los cruzamientos. Hace bastante también de eso, pero con la sangre también se sellan los pactos, hermanos, que hace el hombre, todo el mundo con el diablo. O sea que para sellar un pacto era necesario, hermanos, que la sangre de por medio. Miren lo que dice el Dios Moisés en verso 8 del capítulo 24 de Éxodo. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo. Primero se acuerdan que después vino Moisés, rompió las tablas de la ley y después tuvo que escribirlas a él porque la primera fue metida por el dedo de Dios, pero después que Moisés rompió, después que calmó la ira de Jehová y después que pasó todo lo que pasó, Moisés tuvo que escribir él ya la ley. ¿Para qué? Para transmitírsela al pueblo de Israel. Este es ese momento. Ahora, fíjese, este es el momento en el que el pueblo de Israel hace un pacto con Dios. ¿Por qué le van las cosas mal a Israel? Porque cada vez que pactó con Dios le importó un comino. Es un gato, siendo así. Él también expresa la persecución. Los persiguen los gatos, esos gatos mundanos que hay por acá. Me parece que uno es mormón. Ahí no me viene un claro, él no pelea, él huye. Y cuando lo agarra, grita. Es cristiano. Le pone la otra mejilla. A veces me puede morir, ¿verdad? Eso es una acotación. Ahora, en este momento el pueblo de Israel está haciendo un pacto con Dios. Ese pacto se sella con sangre. Dice Moisés, entonces Moisés tomó la sangre, la cual roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Con pacto, con sangre, se selló ese pacto entre el pueblo de Israel y Jehová. En este pacto, ¿a qué se comprometió el pueblo de Israel? A honrar a Dios y a obedecer toda la ley. Al otro día, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces dices, Señor, yo te prometo? Mejor es no prometer y seguir la certeza que prometes lo mismo. Cuando hagas voto a Dios, porque Dios no se olvida. Amén. Le da de vuelta, buscar la segunda vuelta, vale paso. Ahora, vamos a ver, hermanos, gloria a Dios, que justamente la sangre era muy importante, hermanos, para sellar los pactos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Levíticos capítulo 17.
Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Dice, la vida de la persona, la vida del ser humano, la vida del viviente está en la sangre. Pero vos sos una persona que no tiene sangre. Si no tiene sangre. Luego cuando uno se corre, no, y se desaparece su vida. Se quedó sin sangre. ¿Por qué? Porque es en la sangre para la vida. Y dice el Señor, yo os la he dado, ¿para qué? Para que por medio de la sangre también se haga expiación, o sea, haya perdón. ¿De qué? De pecados. En el Antiguo Testamento, hermanos, una vez al año, se hacía una expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel, de los millones de judíos conocidos, cuando acababan su camino. Entonces, una vez al año, se presentaban ante el sumo sacerdote trayendo su becerro sin defecto. ¿Para qué, hermanos? Para que a través de la sangre de ese animal, los pecados de esa familia sean perdonados. Pero ojo, en el Antiguo Testamento, la sangre rociada de los animales sobre el altar, ¿qué hacía? Cubría nada más el pecado. No lo eliminaba, lo cubría. Nada más. Era necesario una sangre diferente, un sacrificio mayor al que el de los animales. ¿Para qué? Para que ya el pecado no sea cubierto, sino para que el pecado sea primeramente borrado, desarraigado y derrotado completamente de la vida del hombre y de la mujer. Para eso era necesario, hermanos, un sacrificio mayor, un sacrificio supremo. La sangre de un animal no cubría los estándares de Dios, no cubría las expectativas de Dios para tal, porque Dios, necesidad que había en ese tiempo en la humanidad. La humanidad estaba corrompida, la humanidad estaba perdida. Dios en varias ocasiones ha mirado desde los cielos y ha visto que los designios de su corazón eran de continuo el mal. También había visto, hermano, lo de Babel, tanto mal, tanta corrupción, hermano, tanta dureza de corazón que Dios había visto. Que, hermano, que los babelianos, los babilónicos, los babelitas, como ustedes quieran decir, Nimrod and Company, los babilónicos, porque eso era Babilonia, el primer reino que se estableció, pagano y satánico. Todos recuerdan Semirabio, Nimrod and Company, Tamuz y toda la seguidilla de bichos raros que había en esa época, ¿no? Pero Dios miró a esta gente y dice que había visto que ellos no, en su corazón, no iban a desistir de lo que habían planeado hacer, que era rebelarse, estaban rebelados y se iban a seguir rebelando en contra de Dios. Hermanos, esa era la condición de la humanidad y era la misma condición en la que se encontraba cuando el Señor sacó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por consecuencia, tenía también, hermanos, desde Edén hasta adelante, como tenemos nosotros hoy, las consecuencias del pecado. Tenían su carácter deformado, sus prácticas totalmente erradas, hermanos, rayaban casi siempre en el campo del ocultismo y de la idolatría. ¿Pero por qué? Porque crecieron, se formaron, hermanos, como pueblo en un reino pagano. Y eso es la cultura que mamaron. Entonces, si usted a su hijo le enseña a hablar castellano, y cuando tiene 10 años dice, ¿qué English? Y va a decir, ¿qué? ¿Puedo hablar inglés? Apenas hablo cualquier mentira, por lo menos. Va a hablar lo que usted le enseñó. Entonces, este pueblo nació de esa cultura, mamó de esa cultura. Por ende, hermanos, venía con unos rasgos feroces de idolatría que Dios tenía que quitar. A través de la palabra de Dios, Dios entregó la ley en el monte Sinaí para que esto sea de bendición. Dios entregó la ley, hermanos, a su pueblo para que la ley trajera vida. Pero cuando el pueblo conoció la ley, dice Romano, que él conoció el pecado cuando leyó la ley. Porque antes de haberle, no había conocimiento, sí sabía, pero había conocimiento del pecado. Pero dice Pablo, antes de la ley yo no tenía conocimiento del pecado. En aquellos tiempos, antes de la ley, Moisés se enojó con un egipcio
lo pasó a Babel y salió 40 años al desierto. Mas cuando vino a ver, el primero que quedó confrontado fue Moisés. Moisés se quedó con la boca abierta. Que era tartamudo, imagínense, delante de Dios, quedó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no matará. Y él ya había reventado el juicio. Ahí Moisés quedó diciendo, pero no solamente le dijo eso, no robarás, no levantarás falso testimonio, no vas a codiciar la oveja, las cosas no de la hija, sino la oveja, el animalito, la camioneta de tu prójimo, de tu vecino. Y Moisés se quedó estupefacto. Pero la iglesia de hoy se olvidó de esas cosas, porque la iglesia de hoy dicen, mi hermano Correa tiene esa camioneta, declaro que esa camioneta es mía, ese color. La decreto, la declaro y hasta lo que digo ahora queda establecido en los cielos. ¿Quién es eso? Codicia. Porque estoy codiciando lo que Él tiene. No estoy diciendo lo que Dios. ¿No va en contra de los mandamientos de Dios? Totalmente. Amén. Es duro los mandamientos. Yo voy a hacer la obra. Ahora, imagínese usted, hermano, cuando a través de la ley se ve la condición en la que estaba el ser humano. Dios lo confrontó, hermanos, como te hace cuando usted viene acá, cuando nosotros predicamos y sale un conocimiento. Yo veo cuando se le empiezan a torcer los ojitos al hermano y me pongo contento porque ahí mismo que le apuntamos y le pegamos, entonces tiramos más sal, que pique, pero después te sana. Eso es lo que hizo el Señor. Entregó a la ley y los confrontó. Y mostró, hermanos, la incapacidad y la inutilidad del ser humano para poder hacer algo bueno conforme a los estándares de Dios. La incapacidad del ser humano para hacer el bien, no que le agradaba a él, sino que le agradaba a Dios. Cuando Dios vio esta situación, hermanos, le mostró cuál era su condición, pero también le tenía que mostrar una salida. ¿Cuál fue esa salida? A través de los sacrificios de los animales. Con la sangre de los animales se expiaba el pecado del pueblo de Israel. Pero todos los años, hermanos, había que hacer esta expiación. Todos los años había que hacer esta purificación. Pero este ritual de los animales, lo único que hacía esta sangre era cubrir. Nada más. Era solamente cubrir. Y se fue haciendo, hasta que Jesús entró en escena. Cuando Jesús entró en escena, hermano, comenzó a cambiar la película. Me parece que Juan 1:29, en donde dice, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá, hermano, este video yo lo subo a internet y después me gusta cuando mandan los pastores los mensajes, porque por mensajes nos sacamos chispa de una palabra. Pero ¿sabes qué, hermano? Una vez uno me contradijo, después me contestó, pero con la palabra que se ve por un mensaje. Pero Juan dijo que Jesús ya cuando vino comenzó a quitar el pecado del mundo. Todavía él no había derramado su sangre en la cruz. Y yo lo digo porque lo dice la Biblia. La Biblia dice así. Él cuando entró en escena, a él en ese momento comenzó a quitar los pecados del mundo. Porque se le dijo a los pecadores, tus pecados que han sido perdonados, eran sanados, eran libertados. Él ya comenzó a quitar los pecados del mundo. Pero cuando él muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? Esa obra que él comenzó en el principio de su ministerio con la sangre de la cruz quedó totalmente consumada. Quedó totalmente confirmada, consumada y establecida la salvación y la derrota de Satanás, la humillación de Satanás, hermanos, y la libertad de pecado hacia aquellos que se acercaran a él. Ahora, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, apóstol Pablo nos habla de cuál es la Pascua que tenemos que celebrar nosotros. Porque yo me río, ¿no? Llega la fecha de la Pascua y veo a los cristianistas que saben, con el conejito, con el huevito, pagando 600 pesos, más con el huevito, el conejito de la Pascua. ¿Te acuerdas cuando traen la enseñanza de la Pascua? ¿De dónde viene la Pascua? ¿De dónde va un conejo que pone huevo? ¿Cómo un conejo va a poner huevo? Eso yo le traje la enseñanza que es un ritual pagano babilónico. Muy informativo, hermano. Dentro de la iglesia. Yo no quiero que ustedes no se ofendan, pero es un ritual, hermano, satánico. El único que fue metido en la iglesia justamente con la iglesia católica. Amén. Que nació en el año 300. Amén. A la verdadera iglesia de Jesucristo nació
después de Pentecostés. La Iglesia Católica nació 329 años después. ¿A través de quién? Del emperador Constantino. O sea, es una iglesia creada por Dios. Entonces, acá viene entonces de lo que estábamos hablando. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pero bueno, me encontré con un varón y mi hermano católico, ¿no? Tenemos una relación, pero se me entendió con eso. Y cuando le di la fecha y todo, digo, yo no le digo para contender, andá y averiguar la historia. Y después de la semana me dice, tenía razón, no importa, no importa. Pero por lo menos ya sabía la verdad. Dicen la verdad. Por lo menos ya sabía la verdad. Fue y buscó a ver si era la verdad. Y dice, no, la verdad. Pero ya por lo menos un grado de claridad, hermanos, alcanzó su entendimiento. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cristiano evangélico, decimos cristiano, nosotros no somos cristianos evangélicos. Porque a veces yo le escucho a una hermana, sí, porque a mí soy evangélico, sí soy evangélico. Y yo soy evangélico, soy cristiano. Yo también soy cristiano. Yo soy de la iglesia de los mormones, pero soy cristiano. Eso es cristianismo. Yo soy cristiano de la Biblia. Todos somos cristianos. No, no somos todos cristianos. A ustedes son evangélicos, ¿no? Y ahí viene la verdad. Ellos son evangélicos, ¿no? Nosotros también somos cristianos, como los demás son cristianos, dicen que nosotros somos cristianos. Ahí ves aquí el más cristiano de todos. Y entonces dicen, somos todos cristianos. Pero dentro de la iglesia evangélica, muchos cabezones, tosudos, toscos, torcidos, tarudos, que dicen que son cristianos. Amén. Porque no viven como cristianos, porque no hablan como cristianos, porque no tienen testimonio de cristianos, sino que tienen testimonio del mismo Dios. Son infiltrados, camuflados. Mucho camuflado. Ten cuidado. No cualquiera es cristiano. Cristianos son aquellos que siguen la enseñanza de Jesucristo. Y cuesta horrores. Estamos hablando de no Romy. Cuesta horrores, pero nos queda otra. No podemos volver para atrás, porque yo sé lo que dejé atrás. No quiero devolver eso para mi vida. Y lo que me da Cristo es bueno. Tengo que pagar un precio, pero tengo paz. Tengo esperanza y sé que tengo una propuesta de vida eterna al alcance de mi vida. Ahora, acá dice que Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero, limpio, puro, sin mancha, no se halló pecado en él. Jamás dijo una mala palabra, jamás pecó, jamás jugó, jamás mintió. Por eso cuando lo golpeaban en el patio del sumo sacerdote, dijo, y si he dicho mal, decime en qué he dicho mal. Amén. Y si no he dicho mal, ¿por qué me pegaste? ¿Cómo con qué? Porque estaba siendo confrontado por el testimonio santo que tenía. Hermano, cuando fue juzgado por Pilato, fíjese Pilato, el procurador romano, no encontró pecado en él. Dijo, ¿para qué te decís que este tipo es más santo que el Polimí? ¿Cómo le vamos a matar? Y los judíos, entonces dijo, venga, ahí se inventó el lavamiento de manos. Yo me lavo las manos, por ser Pilato. Y de ahí en adelante, y no tanto que se empezaron a lavar las manos. Yo con eso no quiero tener nada que ver. Se lavó las manos. Según él, pero sé que no me las consecuencias. Ahora, este cordero sin mancha y sin pecado era el cordero de Dios que anunció con el Bautista 1:29 del Evangelio según San Juan, el que quitaba el pecado del mundo. Cuando se sacrificaba un cordero en la antigüedad, hermanos, era anunciando aquel tremendo sacrificio que iba a venir a ejecutarlo en su misma persona, ofreciendo su cuerpo por todos los pecadores, el mismo Hijo de Dios. Por eso, dice en la carta a los Hebreos que todo aquello era sombra de los bienes venideros. Todavía estaban en tinieblas, pero cuando vino Cristo, trajo luz, y Él fue la realidad. Ahora, entonces, Él es la Pascua. El cristiano tiene que comprar huevito de Pascua, no. Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Tiene que haber, hermanos, seguir habiendo rituales? No. Él fue nuestra Pascua. El Cordero de Pascua que fue sacrificado por nosotros. ¿Nadie más? No. Los judíos no tenían, ellos sí, no tenían la fiesta. Porque todavía están esperando al Mesías.
Cuando vino Jesús no lo reconoció, no lo recibió. Pero nosotros, hermanos, entendamos que Él fue nuestro pastor. Ahora dentro de poquito en abril no ando cuando volviste, corriendo para acá, para allá, gastando plata en una hacienda rituales que no tienen absolutamente nada que ver, que no te edifican, en lugar de hacerte bien, te hacen mal porque te siguen manteniendo atado a las tradiciones de los hombres. Ahora, hermanos, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Con la sangre que derramó Moisés sobre el pueblo de Israel quedó sellado el primer pacto entre Israel y el Señor. Estaba a punto de ser derramada la sangre de Jesús, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios inmolado, derramando su sangre, hermanos, para sellar el pacto eterno entre el Señor y nosotros los pecadores arrepentidos. Hay un pacto nuevo, hoy estamos bajo la dispensación, entramos después de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, entramos en el pacto de la dispensación, hablando teológicamente. Estamos bajo el pacto bajo la séptima dispensación, que es la dispensación de la gracia. ¿Cómo entramos en ese pacto? A través de la sangre del Cordero, el sacrificio de Jesús. Entramos en ese pacto y fue sellado. Ese pacto fue sellado con la sangre del Hijo de Dios. Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Te estoy explicando esto, hermano, para que usted no cometa el error. Estamos hablando bien de la sangre del pacto. Para que no cometa ese error que hacen muchos. Me cubro con la sangre de Jesucristo. Hermanos, el único argumento bíblico, el único uso que yo encuentro, hermanos, en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y lo único que me hace entender, hermanos, el propósito del derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento es para expiación, o sea, para perdón de pecado. Y en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo, dicen las Escrituras, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no sana a los enfermos. La sangre de Cristo no te pinta la casa, no te va a pintar el auto, no pintes tu hijo con la sangre de Cristo. No cometa ese error. Porque después pasa algo, dice, falló, no le puse mucha sangre, por eso me pasó esto. O Dios me está pasando, no. Dios, hermano, escuche bien, no está obligado a respaldar absolutamente nada que Él no haya dejado escrito en su palabra. A veces yo me encuentro con personas cuando están edificando acá, cuando estoy edificando allá, y pasan los otros ministros, pastores, amigos, hermanos, ¿no? Y yo declaro, y yo digo, para, y digo, a ver la Biblia. Me canto, y dice, si vamos a declarar, no, ¿y por qué no querés declarar? Porque no es bíblico. ¿Por qué no? Porque no es bíblico. ¿Y vos cómo sabés que no es bíblico? Cuando nosotros decimos algo, hermano, o hacemos algo, tiene que tener sustento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después nosotros le vamos a pedir resultados a Dios. Y Dios no está por respaldar nada que Él nos haya dicho que va a respaldar. No sé si me explico. ¿Qué dijo el Señor? Que tenemos que apartarnos de todo mal. ¿Para qué? Para ser prosperados y bendecidos. Para mí estos pecadores, o sea, pecadores porque están en pecado, se deleitan en el pecado, fabrican, practican y se gozan y se revuelcan, se empavonan en el pecado y después quieren alcanzar el favor de Dios. Y se quejan porque la bendición no viene, no va a venir. Porque primero, hermano, tenés que despojarte de todo el pecado que te asedia y correr con paciencia, Hebreos 12, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Si pongo los ojos en María, en Pablo, en Juan, en Ruperto, en Gaucho Gilmo, en Santa Filomena, voy a quedar con la Santa Filomena. ¿Por qué? Porque Dios no me va a respaldar. Dios ha prometido solamente respaldar la fe en quién. En Jesucristo. Hay personas que dicen, los enfermos se saben una vuelta de la campaña en la Filadelfia. ¿Cómo era esa? Una descocada que vino, no sé, un pastor, un diablo.
Me dijo, por el oro, usted cuando estuvo cuando estuvo en la carta, usted, por el oro, los film, no sé qué. ¿Se acuerdan de ese que tenía sello de oro? Y declaran por el oro del río, no sé qué, oro de los film. ¿Dónde pasó todo esto? Y la gente boba había pasado por el puerto a comprar los relojitos de plástico para llegar ahí porque venía el gran profeta y que hacía que las cosas se transformaran en oro. Yo decía, ¿qué payaso, qué joder, por qué? A mí me invitaron. Dije, no, hermano, yo no voy a ir a mí, yo me pedí a llevar a mi casa, yo quiero volver a mi casa. Entonces después como abrí la puerta. ¿Entiendes? Como en mi pedazo de pared. Y la gente cree en esas cosas. Fíjese, hermano, que loco que está cristiano. Esas cosas Dios nunca habló de esas cosas. Y van a acontecer, no van a acontecer, hermano, porque Dios no ha prometido. Hermano, Dios no nos va a dar absolutamente nada que Él no haya prometido darnos. Dios no se olvida y tampoco es mentiroso. ¿Cuánto dice acá? Ahora, en este tiempo nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Saben por qué? Porque podemos tomar por inmunda la sangre. Y cuando hacemos eso, dice que ya no hay, hermanos, no hay una nueva condición de remisión de pecados, sino hay una horrenda expectación de juicio y de fuego del fuego. Más, qué tremendo, ¿no? Estas son cosas que las iglesias no enseñan. No es lo que les parece. Cambian la realidad bíblica de lo que a ellos les parece, pero las cosas que verdaderamente te hacen temblar el espíritu, no te las dicen. Porque la gente se puede asustar. Yo no los quiero asustar, pero yo me digo sobre sus caminos. Porque si estamos en este tiempo tratando de ser cristianos, hermano, pero no son muchas corrientes del mundo, si estamos escapando del pecado, y vamos a correr esta carrera, vamos a correrla en integridad, para poder alcanzar, hermanos, el premio de lo que quiera que la vida, que es la salvación de Dios. Nosotros no estamos acá, hermanos, porque queremos plata, porque queremos un coche, porque quiero una oficina, porque quiero un trabajo lindo, porque quiero una novia linda, porque quiero un novio lindo al mundo, porque quiero... No, estamos acá porque sabemos de dónde Dios nos sacó y porque entendemos ya ustedes tuvieron hoy las cosas que pudieron ver. Ese es el poder que la voluntad del mundo. De eso nos quiere librar el Señor. Todos los que venimos aquí, venimos a su alzada. No somos sangre. Pero hay una sangre, hermano, una preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, de toda corrupción y de toda maldad. Vamos a seguir pecando, pero por supuesto porque somos bien destartalados y siempre estamos errando. Pero la sangre de Cristo nos va a seguir limpiando de toda maldad y de todo nuestro pecado. Y ya no va a ser, hermano, como la sangre de aquellos animales que la cubría, te borra, que los saca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Te limpia. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que somos limitados y que otro día vamos a meter a andar otra vez. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos arrepentimos. Hermano, cuando estamos metiendo la pata, Dios es una persona que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando Dios mira al hijo que está pecando, usted como el hijo está metiendo la pata, ¿qué hace? Si Dios tuviese que hacer, ¿qué haría? No revienta, tírese el dedo de Dios y estamos fritos. Pero cuando Dios ve que estamos haciendo una cara y se enciende mira, nos mira. ¿A través de qué? A través de la sangre de Jesucristo. Amén. Y dice, te salvaste de ser de mí. Amén. ¿Han entendido, hermano, cuál es la diferencia entre los pecadores y nosotros? El Hijo de Dios se equivoca, el otro peca por el otro. Nosotros nos gusta pecar, pero tenemos que no le gusta pecar. Y sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Y tratamos de tapar esas consecuencias porque simplemente van a venir. Lo que sembramos cosechamos. Siembro papa, cosecho papa. Yo no siembro papa y cosecho nada. No compro papa con más barato porque tengo más caro. Pero siembro papa, cosecho papa. Sembramos corrupción y vamos a cegar corrupción. Nos vamos a equivocar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquel día cuando estemos delante del Señor y tengamos que dar cuenta, porque toda la humanidad se va a presentar delante del Señor en el día del juicio.
La sangre de Cristo ya no hubo limpiado de todo pecado, de toda contaminación. Hermanos, eso nos está limpiando, no solamente de la corrupción, sino también nos está guardando, hermanos, del juicio, de la condenación. Eso es lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice: según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Remisión de qué? Remisión de pecados. Era necesario, hermanos, sí o sí, que hubiese un derramamiento de sangre, y una sangre especial. ¿Para qué? Para que haya remisión, para que haya perdón, una limpieza total. Lo hubo del griego, un baño total, una regeneración moral y espiritual, ser libertados del pecado. ¿Por quién? Por Jesús. Ahora, cuando Pedro vino y le dijo a Jesús que no te acontezca tal cosa, y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, no eres ocasión de tropiezo. ¿Por qué le dijo eso Jesús? ¿Por qué fue tan grosero? Muchos dicen, por ahí los testigos de Jehová, y algunos que no dependen del bien, le dan a Jesús y dicen: ¡ay, mira lo que hizo Jesús! Entró en el templo y agarró a patada a los pobres vendedores. Y después mirá lo que le dijo a Pedro. Mirá lo que le dijo a los que estaban a las multitudes del monte. Si tienen argumentos para eso, van a encontrar, pero son errados. ¿Por qué le dijo eso el Señor a Pedro? Quítate de mí, de delante de mí, Satanás, porque me es ocasión de tropiezo. ¿Qué quería hacer el diablo? ¿Qué quería hacer el diablo? Primero quería reventar a Jesús. Lo quería matar. Pero lo quería matar no según los estándares de Dios, según sus propios estándares. Porque según los estándares de Dios, Jesucristo tenía que morir en la cruz, su sangre, y nos iba a ser libre de la continuidad del pecado. Satanás no podía permitir que Jesucristo muriera. Él no podía permitir bajo ningún punto de vista que Jesús muriera en la cruz. Él quería evitar que Jesús muriera en la cruz. Primero usó a Pedro, después usó a la mujer de quién? De Poncio Pilato. Ella tuvo una revelación, y ella va después con esa revelación y le dice: no tengas nada que ver con este justo, es un varón de Dios, un santo hombre de Dios, no lo mates. Dios no permitió que eso calara en el corazón de Pilato, porque el propósito de Dios era que su hijo muriera en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen? El diablo intentaba, hermanos, por todos los medios, que el sacrificio expiatorio de Jesús no se llevara a cabo. Que no se llevara a cabo. En los interrogatorios, en todo, Jesús lo único que tenía que hacer era negar su fe para quedar libre y vivir. Pero él sabía que él vino a morir. Y Satanás sabía que si él moría en esa cruz, él estaba. Por eso intentó en todo momento, hermano, hacerlo caer desde entrada, al comienzo de su ministerio, 40 días en el desierto, tentando, pero dice que después se apartó por él por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que durante los 3 años del ministerio siguió pasando, y con mujeres, y con bebida, y con comida, y con todo lo que usted se le pueda venir a la mente, hasta drogas, porque en ese tiempo había más drogas que ahora. Con todo fue tentado y no pecó en nada. El propósito de Satanás era hacerlo pecar, porque si Jesús pecaba, estaba frito. Hacerlo pecar o evitar que él muriese en la cruz del Calvario, porque él sabía que esa sangre derramada en la cruz era su vida. Entonces, acá dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era necesario, hermano, este derramamiento de sangre. Jesús ya había comenzado a anunciar su muerte varias veces y le decía a sus discípulos que era necesario padecer en manos de los hombres, iba a ser muerto, y los discípulos muchos no entendían, pero él ya venía anunciando, él sabía, hermano, para qué vino de Dios a esta tierra, para qué se hizo hombre, solamente con un propósito: hacernos libres, hermanos, de la esclavitud del pecado. Ahora, vamos a ir a Hebreos capítulo 13. La carta de Hebreos es una carta muy rica, algo tremendo. 13:20. Que el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. O sea, la sangre del pacto nos hace aptos. ¿Aptos para qué, hermano? Para presentarnos delante de Dios. La sangre del pacto nos hace aptos. ¿Para qué, hermano? Para que andemos en buenas obras. Dice la palabra de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Voy a ayudar a la viejita a cruzar la calle, voy a llevar el perro allá a Cajón a la plaza, la viejita, qué buenas obras que hago, le voy a pintar la puerta a mi vecina. No son esas buenas obras. ¿Sabe de qué buenas obras está hablando? De intentar acercarnos a Dios para ser regenerados, para ser hermanos restaurados, para ser capacitados por Dios a través del Espíritu Santo y tener la capacidad en nosotros de comenzar a reproducir el carácter de Jesucristo. Esas buenas obras, el testimonio de un buen cristiano y y todo viene de parte de Dios. Como estuvimos viendo en nuestras enseñanzas, también cuando hablamos de la teoría de Calvino, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esto de la salvación, hermano. Ni en la elección, ni en el llamado, ni en la perseverancia, ni en la fe. Es todo lo que viene, Dios lo hace por nosotros. Y así todo, hermano, a veces somos bastante cabezones. A veces no queremos entender y le damos tanto lugar al enemigo, hermano, y nos olvidamos de lo que Dios tiene para nosotros, que es grande, hermano. Yo prefiero siempre acceder y alcanzar lo de Dios y no quedarme en el olvidado. Mateo 26, 26, 27 y 28, estábamos hablando ayer de este tema, pero Dios, de este último instante en el que el Señor estaba participando, ¿no?, de la Pascua, ahí en ese aposento alto, comiendo la Pascua en el aposento alto con sus discípulos. Mateo 26, 28 habla de la sangre del pacto. Gloria a Dios. ¿Encontraron? Mateo 26. A ver, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para cubrir tu casa, para cubrir tu hijo, cubrir tu camioneta, tu auto, tu bileta de nación. Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermano, cuál es el único propósito con el que Jesús derramó. Jesús no derramó su sangre, pero por la sangre de Cristo tenemos riqueza. No. Solamente es para perdón de pecados. Acá, hermanos, Jesús estaba participando de un ritual ceremonial, que era la Pascua de los judíos. Pero está dejando establecido otra cosa, ya no un ritual, tampoco un ceremonial. De ahí en adelante ya dejaba de ser un ritual y un ceremonial de la ley judía para pasar a ser un recordatorio. Hacer esto, ¿cómo? En memoria mía. Cada vez que os reunáis, hacer esto en memoria de Dios. Apóstol Pablo dice: lo que yo recibí del Señor, enseño. La noche que fue entregado, una pan y se lo partió. Hoy tenemos el recordatorio de la Santa Cena. Esto es otro también, hermanos, que creo que yo a veces cuando ministro la Santa Cena, a veces tuvimos un año pico sin ministrar, porque muchos me criticaron si es obligación que me lo demuestren por la palabra. Que me demuestren por la palabra que es una obligación a que yo ministre la Santa Cena. No me dice cuántas veces tengo que ministrarla. Y si tenemos que hacer como la palabra de Dios, todas las iglesias están erradas porque cada domingo, cada primer día de la semana, hay que reunirse ¿para qué? Para participar del pan de la copa. No lo hacen una vez por mes. Y cuando se juntan, no se juntan, hermanos,
como un recordatorio. Se juntan, hermanos, para hacer rituales de payasería mundana. Hay iglesias, hermanos, que es vergonzoso como participan de la cena. Es una abominación. Personas que están concubinadas, que están en pecado, que están en pecados groseros, hermanos, participan, ministran y sirven en la cena del Señor. Yo prefiero no ministrar en el pueblo. La otra me dijo una hermana media luchada, ¿y por qué no nos ministra? Porque si te ministro, te revivo. O es para bendición, hermano, espiritual, bendición y fortaleza, o es para que comas juicio. Y como muchas veces los hermanos no se quieren reconocer, no les doy. Y para no ministrarle a todos, y a uno o dos no, y que se luchen, o ministrarle a 10 y a 10 no le doy a nadie. ¿Cuántos son todos? ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar cuenta de esto delante de Dios. No les puedo dar algo, hermano, que a ustedes no les va a hacer bien. Mi trabajo es apacentarlos, soy pastor. El pastor apacienta y alimenta y fija. Tiene que tener mucho cuidado con el alimento que le da a sus ovejas, que no se lo mueven con las ovejas. ¿Cuánto dicen amén? Imagínense si se me mueven todo esto de qué, un gasto muy tremendo. No, yo prefiero que vivan alimentados con un buen alimento de la palabra de Dios, para que no tengan tropiezo en su vida espiritual. Hoy, hermanos, en las iglesias te obligan a participar de la cena. Participe, arrepiéntase. Una vuelta me acuerdo hace años, que se me acordaba de hermana Alejandrina, estaba en una iglesia, ¿no? Y yo era líder en esa época. Éramos los líderes, ¿no? Los discipuladores. Y yo estaba malo con un hermano. Me lo quería comer a la plancha. Es más, unos días anteriores habíamos yo tenido un brazo enyesado, porque era cristiano medio barato todavía. Siendo cristiano de líder, me había ido a parrandear a Chaco escondida y cuando venía casi me maté con la moto. Pagué las consecuencias, todavía recién estaba medio empezando a convertirme, ¿no? En una reunión de líderes, de liderazgo de la iglesia, un hermano se levanta. Y yo estaba medio carnacista, pero un characucito, y me levanté bien espiritual, te voy a pegar con el yeso. Y el otro, y yo te voy a no sé qué. Y yo vine a la casa a buscar un cuchillo y yo sabía que era la puerta de la iglesia. El pastor me agarraba, ¿no? Y yo estaba ahí, yo me tenía con un tío. De Salvador fue a la casa y le dijo a la esposa, no, se despidió, ¿no? Porque, no sé, si supuestamente me venía como San Martín de González, yo lo estaba esperando con mi yeso poderoso, ¿no? Bien espiritual, ¿no? Y el pastor estaba a la y yo decía, pero vale, hermano, tranquilo, fuera, o sea, no va a ser adentro, no va a perder la sangre. Mira que espiritual que era de esa época, recién empezaba el cristianismo, ¿no? Ahora, a la semana, domingo, cena del Señor. Y estábamos en la iglesia, y era allá. Yo me cruzaba, y nos cruzamos y nos mirábamos. Mismo los perritos con mi hijo con el otro, como se cruzan, que están ahí. Que te bendiga. Viene un líder y me dice, no, Alex, me dicen Alex, querido, vos tenés que perdonarlo y participar de la cena. Pero hermano, yo le digo al Señor, lo perdono. Pero cuando me digo que amiga, no lo quiero comer nada. No sirve. No lo voy perdonando, no lo quiero perdonar, no quiero matar. Lo que pasa es que vos sos un niño infisto, pero por eso quiero aprovechar ahora que soy un niño. Cuando sea maduro no voy a poder, si lo mato ahora. Y dar un beneficio a la cristiandad. Y dice, no piensen así. Le digo, ¿por qué te digo todo esto? Te estoy mostrando cómo está mi corazón y vos me querés hacer participar de la cena, pero arrepentiste y ya está. No participo. Así no. Y yo recién, hermano, estaba comenzando en el camino del Señor. Tenía esos 4 o 5 meses de cristiano. Pero yo entendía que eso de la cena, porque lo leí en la palabra, era algo muy buscado. Y a mí me querían obligar, y decían no. Y me resistía. Y siempre cuando no me mencioné, no participaba. Una vuelta a una iglesia me dice un pastor, y vas a quedar todo el mes sin actividades. No, adiós, un mes de vacaciones, no participo. ¿Por qué? Porque no. ¿Para qué también me arrepentí si mi corazón todavía sigue sucio? ¿O no? Vos por la calle no ves al niño con una morocha paseando de la mano, abrazado. Como sos lindo, el día que viene corriendo, perdonás. Y él te dice, dame un besito, no salí acá. Por lo menos por 4 o 5 días que te acerque, porque tu corazón no nos da. ¿O no? De la boca perdonamos, pero adentro lo queremos. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma, no podemos, hermanos, participar de la mesa del Señor. Porque estaríamos tomando por inmunda la sangre del Cordero de Gloria derramada en la cruz del Calvario.
¿Se dan cuenta aquí, hermanos? Qué importante que es tener el conocimiento de estas cosas espirituales que muchas veces son tan obvias, pero son, hermanos, las pasan por alto en la iglesia para que usted pueda entender. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23. Entonces, respondiéndole él, le había preguntado a Jesús quién era el que iba a entregarlo. Mire qué tremendo. Acá vamos a reventar la doctrina de muchos pastores. Fíjense lo que dice acá. Versículo 23. Él respondió diciendo, o sea, Jesús, y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero hay de aquel, estaba determinado y preestablecido que ese era el transitar de Jesús hasta la cruz. Pero dijo: hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Pobrecito que lo traicionaba. Ahora, le está diciendo, hermano, delante de todos los discípulos, y jura ahí la orejita colorada, como el de TV. La que nos espera. Pero él decía: no, pero me dan 50 moneditas. Me quedo con 50 moneditas. Jesús se va a olvidar. Fíjense cómo estaba el corazón de Judas, ¿no? Versículo, gloria a Dios, 24. La verdad, el Hijo del Hombre va como tal, está escrito de él, pero hay de aquel hombre por el que el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, le dijo: soy yo, maestro. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. En ese momento, otros evangelios relatan lo que se complementa con esto. Cuando Jesús le dice eso a Judas, tú lo has dicho. ¿Y qué le dijo? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Cuando Judas se levanta y sale, dicen otros evangelios, muchos pensaron que iban a buscar no, iba a entregarlo. Judas no participó de la última cena. Jesús lo confrontó, sacó todo la luz, y antes de participar de la cena, lo sacó. ¿Saben por qué, hermano? Porque de la cena del Señor solamente participan los que son hijos de Dios. Solamente participan los discípulos. Amén. Solamente participan, hermano, los que no están en pecado, los que están sincerados con Dios, los que han sido lavados por la sangre de Dios. Amén. No es fácil, hermano. Por eso tenemos que entender que está todo en la Biblia. Solamente tenemos que tomarnos el trabajo nosotros de entender, hermano, las profundidades de estos misterios espirituales sobre Dios. Y este derramamiento, gloria a Dios, era vital, hermano. Este derramamiento de sangre era vital y necesario para sellar ese pacto sobre el cual estamos nosotros, que es el pacto de la gracia, a través del cual nosotros alcanzamos este beneficio de que por la sangre de Jesucristo, hermanos, somos limpios, gloria a Dios, de todo pecado. Volvámonos a Dios en este tiempo, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, aquí, en esta cena, en este aposento alto, lo que estaba haciendo Jesús lo estaba haciendo de una forma simbólica, pero horas más tarde lo haría de una forma no simbólica, ¿no? Estaría consumando, gloria a Dios, la obra de la redención. Estaría pagando el precio, hermano, por los pecados, ojo, y acá también, no de toda la humanidad, porque es otro error que tuvimos estudiando, sino por aquellos a los cuales el Padre le había dado. Esto que quede claro, hermano, porque lo digo siempre: si Jesús hubiese pagado el precio por los pecados de toda la humanidad, el sacrificio que hizo en la cruz en el mundo fracaso, porque mire cuánta gente se pierde. No pagó el precio por toda la humanidad, pagó el precio por aquellos a los cuales el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. De los que son de Jesús, que el Padre se los dio. Y todavía hay muchos que no han llegado, pero el Padre ya se los dio y van a venir. Y démosles gracias a Dios que nosotros estamos entre ese grupo de personas a los cuales el Padre estos quiere. Hay muchas personas, hermanos, que mueren. ¿Se acuerdan del hermanito Pablo? ¿Se acuerdan de Pablito? Pablito falleció en Buenos Aires. Él vino a la iglesia. Cuando él vino a la iglesia, estaba cuidado con una chica, tenía 77.000 millones de dólares. ¿Qué se acuerdan? Maya, hermano. A vos te manejaba sola también en tu casa, ¿verdad?
y batallábamos, ir viendo, hermano, cómo estaba la situación y lo que Dios estaba haciendo en la vida de él, y no creía Dios. Y le decía a la chica, la próxima vez que vas a dar ese teatro, te digo que papá me pasa mierda en el acceso, no me pasa nada. Si me pasa, no me pasa. Si vos no entendés las cosas espirituales y Dios te las está mostrando, es como decía hermano, él cabal. Él creía en Dios para algunas cosas, pero para las cosas fundamentales no creía. Jugó con las cosas de Dios. Y ese jugador de la oportunidad, joven Sainz, no soy Dios, sino que está perdido. ¿Dónde está ese muchacho ahora? Está viendo la religión. Dios le dio la oportunidad. Sí. Un día me llama un hermano y me dice, mirá, dice, sacó una camita, una barrita, me llama Raulito y me dice, mirá, estoy mal, porque esto, no te pongas mal. Aproveché la oportunidad que Dios te está dando, como vos también te has escogido, y Dios te llamó. A él también me llamó. En ese caso le llamó a Dios. Lo que es un si nosotros estamos acá, hermano, porque hay un llamado especial de parte de Dios. No, pero el de la esquina, a eso no lo llamó. A lo mejor ya está apartado, está escogido, pero va a venir en el tiempo de Dios. Y si no, Dios sabrá. Pero vamos nosotros a preocuparnos por nosotros alcanzar, hermano, las cosas que Dios tiene. Acá en la tierra una mejor vida. No estoy hablando de riqueza, estoy hablando de paz. De una limpieza moral, de una renovación de pensamiento, de una renovación de estructuración y de renovación de carácter. Ser lo que comúnmente la gente del mundo dice es una buena persona. Hay muchos, si yo soy una buena persona, así que ya le roba esto, le roba el otro, está con la cuenta, pero no es bueno. No es bueno. Bueno solamente Dios. Ahora, Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de toda esa corrupción a la que estábamos expuestos. Desde Adán hasta el día de la fecha y estaremos de manera a la respuesta hasta el día que Jesús le a su pueblo. Ese es el efecto que produce la sangre de Jesús. Ese es el efecto, hermano, que produce, gloria a Dios, la sangre del Cordero. Él consumó la obra de salvación derramando su sangre en la fila del pecado para darnos esta oportunidad. Hoy la gente, hermano, en algunas iglesias va y le cuenta a un sacerdote, me fui con la cosa, con la otra, y bueno, esa parte de la vida, tener 500 pesos allá y estás derramando en este país. ¿Quién es el mundo de derramar? ¿A cualquiera? Así sí. A los únicos, o si no cualquiera viene que perdonando el pecado, especialmente si le matamos y le robamos. Tan claro, nosotros con la palabra de Dios, los pecados de su pueblo. Él murió por un pueblo. Y fíjese, nosotros somos un anexo, hermanos. Estamos anexados, estamos ahí prendidos, insertados a la vida verdadera, porque el verdadero olivo es Israel. En verdad, nosotros somos olivos silvestres. A su pueblo vino la samaritana, vino la mujer sirofenicia, y yo no, y la sirofenicia le dijo, no es para los perrillos, es para los hijos. Y la mujer le dijo, fíjese la fe de esta mujer sirofenicia, la mujer pagana, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo, apelando a la misericordia de Jesús. Alcanzó misericordia. Y nosotros también alcanzamos misericordia porque no era para nosotros, era para los judíos. Por cuanto Dios endureció el corazón de los judíos porque ya había pensado en nosotros. Nosotros estuvimos, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo ya en el corazón de Dios. Ni habíamos nacido y Dios sabía que íbamos a estar. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios sabía que íbamos a estar. Y Dios sabía que íbamos a estar escuchando esta palabra. Y lo que no estamos haciendo caso, hermano, a los fundamentos bíblicos, Dios sabía que esta noche iban a ser confrontados para dejar de tu vida por lo que el cristiano, hermano, tiene que vivir conforme a los parámetros bíblicos. Esto es lo que a nosotros nos muestra cómo tiene que ser nuestro caminar. Ahora, Jesús también dijo, ahí, en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Y dice el versículo 29, os digo que desde esta hora no beberé más que este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino
¿Qué está diciendo? Y digo que desde ahora no me veo más este fruto de la vid. ¿Qué está diciendo que era esa copa? ¿Era sangre? ¿Qué era? El fruto de la vid. ¿Saben por qué? Porque ¿saben qué dice la Iglesia Católica? Las cosas que la monja sabe mucho. El milagro de la transubstanciación. Cuando hablan del cáliz, dicen que después de la oración, que eso se convierte en sangre. Y también dicen que la hostia, el pan, la hostia, se convierte en la carne de Jesucristo. En la época de la Reforma, Lutero, Calvino, Luther, compañía, en esa época, mi hermano Correa había leído mucho de eso en la época de la Reforma, donde se levantaron estos hombres de Dios que tenía dentro de la Iglesia Católica, de un sacerdote en un lugar que decía: esto es vino y seguirá siendo vino, y esto es pan, y es como un lado de la Iglesia Católica. Y siempre olvidaron las transubstanciación. No, es vino. Los curas saben que me ganan. Es vino y es pan. Y ellos tenían que ir a la sangre y decían: no, esto es vino y sigue siendo vino. Sí, y esto es pan y seguirá siendo pan. Hermanos, cuando nosotros consagramos la copa, sigue siendo vino. Y el pan sigue siendo pan. Es una figura en recordatorio del cuerpo de Jesús que fue partido. Fíjese, cuando nosotros agarramos el pan de la cena, ¿cómo hacemos? Cuando yo lo parto, lo agarramos y explicamos todo. Explicaste y sacamos, se explica todo ahí, no se explica, suena lindo, acá dice explica. Se explica todo y queda todo partido, todo esparramado ahí. Hermanos, exactamente lo que hicieron en el resto de Jesús. Lo molieron a golpes. Hermanos, esos látigos romanos eran látigos de 5 puntas, de 3 a 5 a 7 puntas, en las cuales en cada punta esos látigos tenían pedazos de metal y tenían pedazos de hueso. Imagínense encima los romanos, hermanos, eran expertos torturadores. O sea que los que usaban el látigo no era que le pegaba, ay, le quise pegar la pierna, no, le apuntaron y tenían una calidad, hermano. Imagínense la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, en la que aparece todo. Hermanos, somos historiadores, tenemos que estudiar mucho de la historia bíblica, de los historiadores judíos. Yo sé que uno de los hijos de Crónicos, ay, hermanos, lo que dicen los historiadores judíos de esa época, de cómo estaba lacerado el cuerpo de Jesús. Yo cuando leí eso, hermanos, no alcanzaba a entender cómo tener fuerzas para llegar al mundo de la carrera. ¿Acordás cuando te contamos la historia de los judíos, lo que pasó en el sitio en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida? Dice que Tomás, en la historia de los libros históricos, dice que los judíos se ponían la cruda realidad. Hay, hermanos, relatos históricos de esa época. Hay historiadores que han quedado los escritos, hermanos, de la realidad, de la veracidad y de lo cruento que fue la golpiza, hermano, que recibió Jesús. Sin embargo, él no desmayó. Él no desmayó. Hebreos 5:8 dice que él, siendo el Hijo de Dios, a través del sufrimiento aprendió, escuche bien, lo que era la obediencia. Y hoy los que están sufriendo no quieren padecer. ¿Cuándo vas a aprender obediencia? Y si no hay obediencia, no hay obediencia. La gloria de Dios postrera, el cielo está obediente. Solamente los valientes no van a obediencia. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. ¿Cuál es el valiente? Ay, porque en mi casa me dijeron aleluya y me dicen que todos los aleluya estamos locos y que cantamos y a mí me da cosa que no es malo, porque me dicen eso y me da vergüenza. Sin embargo, el que dice, bueno, sí, gracias, pero yo soy un obispo, ese es el valiente. Esos los valientes son los que van a trabajar el reino de Dios. Estamos sirviendo a Dios y digo, ay, no sé qué me va a pasar mañana, así que por las dudas yo me quedo acá porque no sé si me va a salir bien.
está perdiendo, hermanos, mucha bendición. Pero el que se arremanga los ramangos y sigue para adelante y atropella lo que venga, ese es un valiente. Y el reino de Dios, dijo Jesús, lo arrebatan los valientes. Para obedecer hay que tener valentía. Para perdonar hay que ser valiente. Para amar a un destartalado que te hizo daño, hay que ser valiente. No es correcto. Pero he cruzado con gente, hermano, que me ha causado tanto daño en estos años de ministerio, pero daño, me han estafado, pero daño de verdad, ¿no? Y encontrarlo, ¿no? Y abrazarlo y bendecirlo cuando uno quiere agarrarlo y destriparlo, más o menos. Porque ese valiente para soportar la humillación, para soportar el dolor, la tristeza, el llanto. Muchas veces nos vamos a sentir solos. Yo me siento solo cuando lo veo, sacando mis cosas, después siempre me siento solo. Pero te conflicto, hermanos, esto no es fácil. Hermanos, esto es una promesa que Dios nos ha dado de vivir la eternidad en el paraíso de Dios. Toda la gente cree que va a ir al cielo. Nosotros sabemos también que es verdad que el cielo existe y que el infierno existe. Continuamente vemos acá que existe Dios y que existe el diablo. Imagínense, hermanos, esta oportunidad que Dios nos está dando de poder pasar toda la eternidad, de toda la eternidad de verdad, toda la eternidad futura en la presencia de Dios. No habrá llanto, no habrá más preocupaciones, Él nos cuidará toda la vida. El Altísimo será nuestra bendición. Los que podamos sufrir acá no se compara. No porque yo me equivoqué, porque yo hice mal esto, la sangre del Cordero que limpia de todo pecado y borra todas tus maldades. El pecado ya sabemos que es pecado. Ahora el pecado, matar, robar, injuriar, fornicar, adulterar, son pecados feos. Pero habla de maldades. ¿Cuáles son las maldades? Hablé mal de esto, hablé mal del otro, me equivoqué en esto, pensé mal de aquel. ¿Qué es eso? Una maldad. No es un pecado, es una maldad. El Señor te limpia de todo pecado. Quita también toda esa maldad cotidiana que se comete en los sentidos. Hermanos, esto del cristianismo es algo fácil. Ya terminamos. Llevamos a Corintios 11:27, en referencia a la cena del Señor, y ya terminamos. Terrible. Pero tratamos de hacer siempre tratamos de hacer un compilado, ¿no? Corintios 11:27 y ya terminamos. De manera que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Saben qué quiere decir, hermanos? Comer y beber indignamente sin saber el cuerpo del Señor. Participar de la cena lleno de odio, lleno de rencor, con un corazón lleno de castigo, con un corazón lleno de castigo. Estar en pecado y no reconocer el delante. No, me dice que el mundo tiene pecado, tiene pecado, yo no me conozco con Dios. Y cuando llega el momento, porque sé que Dios todo tiene condiciones. Muchas veces, no sé por eso no me ministro cada tanto, porque cuando ministro, todos participan, y siempre, hermanos, falta la valentía para decir, no a mí, sino decirse a usted mismo o a usted misma, no estoy en condición. Me voy a dejar pasar. ¿Por qué? Porque si participo indignamente es eso, sin discernir, sabiendo que esto no me importa. Sabiendo que esto no me importa. Martín le gusta jugar al fútbol. Está con una, hace 3 días que está con una diarrea terrible, una descompostura, todo deshidratado, lo llaman a jugar al fútbol, él sabe que no está en condiciones. Pagan 250 pesos a la cancha a la final del campeonato y el tipo va igual. Lo pusieron en la cancha y no sirvió ni siquiera para ensuciar el pasto. Y después todos se quejan. Y me dicen, pero si estás así, ¿por qué no dijiste? Poníamos a otro. Y no, yo no te quise decir, yo dije, cae todo, bueno, vamos a pagar la cancha. Hizo algo, hermanos, que no estaba bien. Imagínense cuando nosotros, hermanos, obramos de esa manera en cuanto a las cosas santas, sabiendo que no estamos en condiciones, lo hacemos. Y después que participamos, le pedimos, ay Señor, perdón porque no sabía. No
Esa es la excusa de todo. Recuerden ustedes, las excusas solamente complacen al que las da, a nadie más. Muchas veces viene gente con excusas y yo no les quiero, a mí no me complacen las excusas. Solamente las complace a quién, al que las da. No lo quiero. Y después, hermano, se termina creyendo que esas excusas son verdaderas y comienza a vivir de esa manera, con un cristianismo totalmente pobre. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que nos dé la fuerza, hermano, para tener siempre presente este sacrificio tremendo que Jesús hizo por nosotros. Solamente Él pudo hacerlo, no hay otro que lo haya podido hacer. Amén. Por eso, hermano, nosotros en este tiempo necesitamos reverenciarlo, honrarlo y fundamentalmente amarlo con todo nuestro corazón. Oramos a Dios, nos podemos detener un segundito nada más. Oramos a Dios.